En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Qué delicia convivir los hermanos unidos junto al altar del verdadero y único sacrificio de Cristo, aquí en las catacumbas de Daimiel. Hoy la mentira, el error, la falacia, el engaño, el pecado, el mal, anida en la inmensa mayoría de los corazones humanos. Y lo que es peor, anida bajo capa de bien y de verdad. Todo el mundo vive en la mentira y se siente a gusto, respirando el aire pútrido, infecto del pecado y del error. Es más, las personas de pensamiento tradicional poco a poco se han ido deslizando y acomodando al pensamiento dominante. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Muy fácil. Han dejado la oración y a la formación espiritual y doctrinal la han arrinconado en lo más profundo del desván. Y si a esto se junta la soberbia del ser humano, tenemos la mezcla perfecta para caer en cualquier clase de error. Sin humildad, sin catecismo, sin doctrina sana y seria, sin lectura espiritual, sin meditación sobre las verdades eternas sobre el Evangelio, es imposible mantener la verdadera fe. Para ver esto, solo hace falta abrir los ojos y observar cuán poco siguen resistiendo en la trinchera de la verdadera fe y comprobar con dolor la multitud de los que hasta hace poco tiempo estaban a nuestro lado, apostados en la trinchera, combatiendo codo con nosotros. Y repito, comprobar con dolor cómo se han salido de la trinchera para entregarse al enemigo y junto con él pisotear la fe y doctrina perenne. Y es por todo esto que a partir de ahora quiero en los sermones y conferencias dejar muy claro los temas más importantes de nuestra sacrosanta religión católica. Quiero dar sana doctrina y buena formación para que así el viento huracanado de la perversa doctrina y falsa fe no consiga nunca desviar nuestra frágil veleta y que ésta apunte siempre hacia el sacratísimo corazón de nuestro Señor Jesucristo, donde está la verdad y el sumo bien. Comenzamos con un tema muy candente, muy actual. ¿Dónde está hoy la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo? Escuchemos con mucha atención. Debemos odiar el pecado con celo, con valentía. Debemos sentir un profundo dolor de nuestros pecados. La herejía es la suma de lealtad a Dios. Es el pecado de los pecados. Es la cosa que Dios mira con más disgusto en este mundo pecador. Sin embargo, qué poco comprendemos su enorme malicia. La herejía pone una mancha en la verdad de Dios, y esta es la peor de todas las impurezas. Es llamar a Dios mentiroso, tacharle de falso. Sin embargo, qué poco caso hacemos de esta mancha que es la herejía. La vemos y quedamos tranquilos, la palpamos y no temblamos, nos vemos envueltos en ella y no tenemos miedo. Vemos que llega a tocar las cosas más sagradas y no tenemos percepción del sacrilegio. Respiramos su hedor y no mostramos signos de aversión o repugnancia. Algunos se llegan hasta a mostrar amables con ellas y otros incluso atenúan su culpa. No amamos a Dios lo suficiente como para estar celosos de su gloria. No amamos a los hombres tanto como para sentir por sus almas una verdadera caridad. Como hemos perdido el tacto, el gusto, la vista y todos los sentidos propios de una mente espiritual, podemos vivir en medio de esta plaga odiosa, tranquilamente, imperturbablemente, reconciliados con su inmundicia, incluso mostrando hacia la herejía una tolerancia simpática. ¿Por qué estamos tan por debajo de los santos, de nuestros mayores? Carecemos de amor a la verdad en cuanto verdad como verdad de Dios. Nuestra caridad es falsa,
nuestro celo por las almas es insignificante, porque no tenemos celo por el honor de Dios. Somos tan mezquinos, tan pobres. Donde no hay odio a la herejía, no puede haber virtud ni santidad. Un hombre que podría llegar a ser un apóstol se convierte en un miembro enfermo de la Iglesia por falta de una justa indignación. Todo lo anterior es del famoso padre Faber, un gran predicador. Por lo tanto, si no tenemos una justa indignación ante tanta herejía y maldad, es porque nos hemos amoldado a ella. San Juan Crisóstomo y Santo Tomás de Aquino dicen que quien no se encoleriza cuando le exige la razón, peca. La ira, que tiene causa justa, no es ira, sino justicia. El que se encoleriza sin motivo se hace culpable, pero el que no se irrita cuando la razón le exige, comete un pecado grave, pues con su complacencia en el mal está propagando el vicio y ayudando a que los crímenes no sean reprimidos. Y a todo lo dicho por el padre Faber, por Crisóstomo y Santo Tomás, añado que si peca el que no se encoleriza cuando la razón le exige, ¿qué pecado más brutal cometerá el que no solo no se encoleriza, sino que incluso llega a postrarse de rodillas y pedir la bendición a un terrible y manifiesto hereje? Hemos visto que la herejía repugna a Dios nuestro Señor y que tenemos que huir de ella como de la peste. San Hermenegildo mandó acuñar una moneda que decía: apártate del hereje. Prefirió morir antes que recibir la comunión de manos de un obispo hereje. San Juan Evangelista nos dice que ni recibamos ni saludemos siquiera a quien no traiga la verdadera doctrina. Si San Hermenegildo y San Juan nos mandan que ni saludemos ni recibamos al hereje y que nos apartemos de él, qué terrible es el que osadamente no solo no hace caso a estos mandatos, sino que se abraza y se une al hereje. Voy a ir delimitando y aclarando la verdadera doctrina y la verdadera fe para siempre. Debemos creer firmemente todo lo que Dios ha revelado y la Iglesia nos ha enseñado hasta Pío XII. Debemos incluso hasta llegar a dar la vida antes que apartarnos lo más mínimo del magisterio de la Iglesia católica hasta Pío XII. Queremos vivir y morir en la fe de nuestros mayores. Entonces, Padre, ¿dónde está la Iglesia católica hoy? A contestar esta pregunta nos va a ayudar la magnífica carta escrita por el Padre Darovis Caballero al obispo y clero de la diócesis de Matanzas en Cuba. Comienzo. Monseñor, esta carta nace de la necesidad imperiosa de dar respuesta a las acusaciones que se me hacen de ser cismático y de estar promoviendo y llevando a cabo la división en la Iglesia Católica. Me propongo exponer las razones por las cuales he decidido abandonar la Iglesia del Vaticano II con su nuevo ordinario de la misa, después de haber llegado a la conclusión de que tal Iglesia es incompatible con el catolicismo romano y que por tanto es una nueva religión, con una nueva doctrina, un nuevo culto y una nueva disciplina. Quiero demostrar cómo el Vaticano II introdujo cambios sustanciales en la fe católica y cómo esas reformas, entre comillas, heréticas y dañinas y blasfemas no pueden proceder de la Iglesia católica, apostólica y romana. Considero que es una obligación de todo católico y en especial de los sacerdotes resistir los cambios y luchar por disiparlos. El arzobispo Marcel Lefebvre escribió en 1976: la Iglesia conciliar es una Iglesia cismática, porque rompe con lo que la Iglesia católica siempre fue. Tiene sus nuevos dogmas, su nuevo sacerdocio, sus nuevas instituciones, su nuevo culto, todo condenado ya por la Iglesia en muchos documentos oficiales y definitivos.
El derecho a la libertad religiosa es blasfemo, porque atribuye a Dios propósitos que destruyen su majestad, su gloria, su reinado. Este derecho implica libertad de conciencia, libertad de pensamiento y todas las libertades masónicas. La Iglesia que afirma tales errores es por completo cismática y hereje. Esta Iglesia conciliar no es, por lo tanto, católica. En la medida que el Papa, los obispos, sacerdotes o fieles se adhieren a esta nueva Iglesia, se separan ellos mismos de la Iglesia católica. Nos adherimos de todo corazón, con toda nuestra alma, a la Roma católica, guardiana de la fe católica y de las tradiciones necesarias al mantenimiento de esa fe, a la Roma eterna, maestra de sabiduría y de verdad. Pero en cambio nos negamos, como siempre huimos de negarnos, a seguir a la Roma de tendencia neomodernista y neoprotestante que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II, como habla Lefebvre. El 6 de julio de 1988, los superiores de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X escribieron una carta abierta al cardenal Gantino, unos días después de las consagraciones de los 4 obispos y de haberse hecho pública la declaración de excomunión. Dicen los superiores de la Fraternidad: en cuanto a nosotros, estamos en plena comunión con todos los papas y obispos que han precedido al Concilio Vaticano II, celebrando exactamente la misa que ellos codificaron y celebraron, enseñando el catecismo que ellos compusieron, oponiéndonos contra los errores que ellos condenaron muchas veces en sus encíclicas y cartas pastorales. Jamás quisimos pertenecer a ese sistema que se califica a sí mismo de Iglesia conciliar y se define por el Novus Ordo Missae, el ecumenismo indiferentista y la laicización de toda la sociedad. Nosotros no tenemos ninguna parte con el panteón de las religiones de Asís. No pedimos nada mejor que ser declarados excomulgados del espíritu adúltero que sopla en la Iglesia desde hace 25 años, excluidos de la comunión impía con los infieles. El Vaticano II inventó una nueva religión, la religión de la herejía modernista. Se orienta hacia una cosa: servir al hombre, como dijo Pablo VI. Y siguió diciendo que para conocer a Dios es necesario conocer al hombre. Tenemos así la nueva religión humanista del Vaticano II, que desplazó el culto de Dios por el culto del hombre. La Iglesia conciliar no puede ser reconocida como la Iglesia católica. Hemos de rechazar las doctrinas heréticas del Vaticano II, resistir a las autoridades que lo aplican, negarnos a seguir la nueva religión y a participar en el rito bastardo, como lo llamaba Monseñor Lefebvre, el Novus Ordo Missae. Los católicos tradicionales no eligen ni escogen lo que desean creer, sino que nos adherimos de todo corazón a lo que la Iglesia siempre ha enseñado y hecho. Creemos que se debe obedecer al Papa mientras sea el vicario de Cristo en la tierra y una persona jerárquica con nuestro Señor. Sabemos que cuando Pedro habla es cátedra, es infalible, porque es Cristo quien habla por medio de él. Somos acérrimos papistas y lo que estamos haciendo es nada menos que negarnos a desobedecer a Pedro. En tal situación estamos obligados a desobedecer a aquellos que hablan falsamente en nombre de Pedro. Obedecer a los papas, entre comillas, herejes y modernistas, es declarar que son una persona jerárquica con nuestro Señor y por tanto que Cristo enseña cosas falsas. Dios nos libre de esta blasfemia. La fe católica nos enseña que la Iglesia es infalible. Para algunos que se dicen tradicionalistas, la Iglesia estaba en la verdad hasta el Vaticano II y desde entonces sigue siendo la Iglesia católica, pero se equivoca. El problema es que la Iglesia católica no puede equivocarse. Es lo que decimos en el acto de fe: Dios mío, creo firmemente todas las verdades que habéis revelado y que nos enseñáis por medio de la Iglesia, porque vos no podéis engañaros ni engañarnos. No es posible atribuir a la Iglesia y a un auténtico vicario de Cristo
los errores que comprobamos cada día a nivel dogmático, moral, práctico y disciplinario, ya que atribuirlos a la Iglesia es atribuirlos a Cristo, que dice en el Evangelio: yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Por otra parte, la Iglesia no puede convertirse en un peligro para la fe y la moral de los fieles. Ella no puede darnos veneno. Si comprobamos que la liturgia, los sacramentos, la disciplina, desde el Vaticano II no son conformes a lo que la Iglesia siempre ha hecho y querido, todo eso no puede venir de la Iglesia Católica. Por amor a Dios, que es la verdad, no podemos obedecer a la religión impostora y sincretista del Vaticano II, porque entonces estaríamos desobedeciendo a la esposa inmaculada de Cristo, nuestro Señor, la Santa Iglesia Católica, única arca de salvación que por medio de su magisterio infalible nos ha enseñado doctrinas que punto por punto son negadas por el Vaticano II y por los papas posconciliares, encargados de poner por obra la abominación desoladora en el lugar santo. Si los papas posconciliares son responsables de enseñar incluso el error con la supuesta autoridad apostólica, solo caben dos posibilidades. A. Porque el mismo Cristo enseñó el error cuando le prometió a Pedro que las puertas del infierno no prevalecerían. B. O los papas posconciliares son unos usurpadores, cual partida de herejes modernistas, y por lo tanto que carecen de autoridad. La respuesta está muy clara. Hasta aquí he seguido el magnífico trabajo del padre Orovis Caballero, escrito el 1 de julio de 2014, al que estoy muy agradecido. Continúo. Monseñor Lefebvre, en la carta que escribió a 7 cardenales el 27 de agosto de 1986 para que defendieran los derechos de Dios ante el sacrílego acto de Asís, dice: el discurso y los actos de Juan Pablo II en Togo, en Marruecos, en la India y en la sinagoga de Roma provocan en nuestros corazones una santa indignación. ¿Qué pensarían de esto los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento? ¿Qué haría la Santa Inquisición si aún existiera? El que está sentado en la sede de Pedro se mofa públicamente del primer artículo del credo y del primer mandamiento del decálogo. Es incalculable el escándalo de los católicos. La Iglesia se tambalea desde sus cimientos. Por cierto, ¿habéis recibido vosotros respuesta de estos cardenales? Monseñor tampoco la recibió. El 29 de agosto de 1887 dijo: estando la cátedra de Pedro y los puestos de autoridad de Roma ocupados por anticristos. Y el 4 de septiembre de ese mismo año añadió: Roma ha perdido la fe, está en la apostasía. Es necesario que sostengamos, que mantengamos nuestra postura. Han salido de la Iglesia, salen de la Iglesia, es seguro, seguro, seguro. ¿Qué diría hoy, Monseñor, viendo las atrocidades cada vez más enormes que han ocurrido en estos últimos 27 años desde aquel lejano 1987? Y el 19 de noviembre de 1989, entre otras cosas, Monseñor dijo: la lucha es contra Satanás, son tiempos excepcionales, por lo tanto debemos tomar medidas excepcionales. No podemos minimizar el combate ni la realidad, porque seríamos cómplices del enemigo, perderíamos vigor para defender la verdad y la fe. Como siempre, Monseñor Lefebvre es magistral, claro y valiente. Su discurso no tiene doblez. Gracias, Monseñor, gracias. Y León XIII, el 25 de septiembre de 1888, después de la visión que tuvo, escribió: enemigos llenos de astucia han llenado de injuria y saturado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus más sagrados bienes han puesto sus manos criminales. En el mismo lugar santo donde ha sido establecida la silla de Pedro y la cátedra de la verdad que debe iluminar al mundo, han alzado el abominable trono de su impiedad, con la intención perversa de herir al pastor y dispersar al rebaño.
y la Virgen en la Saled, en 1846 dijo: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del Anticristo. ¿Para qué seguir? Tendríamos que escribir muchísimos volúmenes para explicar las herejías y aberraciones que han dicho y hecho los papas del Vaticano II, junto con los cardenales, obispos, sacerdotes y fieles. Para las personas de buena voluntad que buscan la verdad, basta lo dicho. Para los que no tienen esa buena voluntad, nada les sirve. Puestas las premisas, para el que tiene claro el principio de no contradicción y aún mantiene el sentido común, la conclusión es obvia. Roma, la iglesia que hoy dirige Francisco, no es la iglesia católica fundada por Cristo. El extraordinario libro escrito por Jacques Blanchard de Axac, cuyo título es La Iglesia Ocupada, nos da la clave. En el prólogo nos dice: si se llega a demostrar que todas las novedades que confunden hoy a la Iglesia no son más que antiguos errores constantemente condenados por Roma, se podrá sacar la conclusión que la Iglesia en este final del siglo XX está ocupada por una secta extranjera, de la misma forma que un país puede estar ocupado por un ejército enemigo. El fin de esta obra, de este libro, es llevar a cabo esta demostración para la tranquilidad de las almas inquietas y para llegar a una más justa apreciación de los hombres y de las cosas. Y en su última página escribe: he querido mostrar los orígenes de las crisis que vivimos, mostrar que las nuevas ideas no son más que antiguas herejías conocidas y condenadas. Nada ni nadie puede hacer que el error se convierta en verdad. La secta modernista bien puede ocupar la Iglesia, pero no podría pretender ser la Iglesia. Formidable, Jacques Blanchard de Axac y su libro. Gracias. Pues bien, la Iglesia del Vaticano II mantiene las estructuras, pero todo lo ha vaciado de lo verdadero y divino, y lo ha llenado de error, de herejía y de pecado. Con Francisco se llega a ver todavía más esto. Ha entronizado el pecado y lo proclama como virtud. Ha entronizado el error y la herejía y lo proclama como verdad absoluta. Y ha entronizado a Satanás y lo proclama como a Cristo, para que todos le adoren. San Pablo, en la segunda epístola a los de Tesalónica, ya lo había advertido. El impío hará su entrada por el poder de Satanás. Se presentará con milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos que están abocados a la perdición por no haber tenido el amor a la verdad que los habría salvado. Por eso, y esto es terrible, lo dice Dios en la Sagrada Escritura, por eso Dios les envía un poder engañoso que los lleve a creer en la mentira. Así llegarán hasta la condenación todos aquellos que no quisieron creer en la verdad y prefirieron quedarse en la maldad. Impresionante y fuerte la palabra de Dios, tal cual como dice San Pablo, y está ocurriendo ahora. Pidamos a Dios la humildad para no ser confundidos. Francisco es el Papa o líder de la Iglesia que nació a partir del Vaticano II, Iglesia que a causa de su herejía y apostasía ha dejado de ser católica. Por lo tanto, no queremos tener ninguna comunión con esa pseudo-iglesia, pues estaríamos en comunión con el diablo. Allá de los que se quieran unir a esa falsa iglesia, responderán de ello terriblemente por haber creído en la mentira. Entonces, ¿dónde está la Iglesia Católica hoy? La Iglesia Católica está en donde haya una persona o grupo de personas que sigan creyendo con toda su alma lo que Dios ha revelado y la Iglesia ha enseñado hasta Pío XII. Ahí está la Iglesia. Y ahora aquí en Daimiel está la Iglesia católica, apostólica y romana. Como dijeron los macabeos, nosotros permaneceremos en la fe de nuestros mayores. La Roma del Vaticano II y sus seguidores se han salido de la Iglesia católica
aunque física y materialmente la estén ocupando. Son ellos los que tienen que volver a la Iglesia Católica. Nosotros estamos en ella. Para acabar, voy a tratar de un artículo muy bueno del obispo Fulton John Sheen, que aclarará aún más todo lo ya dicho. Es sobre el anticristo. Sabemos que todo el que niega a Cristo, es decir, todo el que niegue la verdad, es un anticristo. Y de estos ha habido muchos a lo largo de la historia. Pero ¿quién será el anticristo con mayúsculas? El anticristo no tendrá horrible figura, sino todo lo contrario. Poseerá una personalidad muy atractiva y parecerá lleno de cualidades y virtudes. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y yo añado, aquellos días han llegado y son nuestros días. Sigue diciendo, el anticristo no será llamado así, pues no tendría seguidores. No usará medias rojas, ni vomitará azufre, ni llevará tridente. Las Sagradas Escrituras no definen al diablo como si fuera un bufón, más bien lo describen como un ángel caído del cielo, como el príncipe de este mundo, cuya misión es decirnos que no hay otro mundo. Su lógica es simple: si no hay cielo, no hay infierno. Si no hay infierno, entonces no hay pecado. Si no hay pecado, entonces no hay ningún juez. Y si no hay juicio, entonces lo malo es bueno y lo bueno es malo. Pero por sobre todas estas descripciones, nuestro Señor nos dice que va a ser tan parecido a sí mismo, a Jesús, que engañará a uno a los escogidos. El Señor dice que va a ser tan parecido a Cristo, el anticristo, que va a engañar hasta los escogidos. De hecho, ya veis lo que está pasando. ¿Quién cree la verdad? 4 gatos en todo el mundo. Ha engañado a todo el mundo. ¿Por qué? Si viene un gobernador, si viene un emperador romano, por mucho que diga, tú no eres Cristo, yo no te sigo a ti, aunque me dejaré matar. Entonces, tiene que ser muy parecido a Cristo para engañar. Seguimos. Entonces, ¿quién puede ser? Dice nuestro Señor, como he dicho, va a ser tan parecido a Él mismo que engañará aún a los escogidos. Y ciertamente nunca se vio que una imagen en el libro de un demonio pudiera engañar a los escogidos. ¿Cómo vendrá entonces en esa nueva era para conseguir seguidores para su religión? Esto lo escribió hace unos años el obispo Fulton Sheen. En medio de un aparente amor por la humanidad, y un discurso superficial de libertad e igualdad, él tendrá un gran secreto que no lo dirá a nadie. Él no creerá en Dios. Porque su religión será la fraternidad sin la paternidad de Dios. Él va a crear una contraiglesia que será la mona de la iglesia, porque él, el anticristo, como el diablo, es el mono de Dios. Tendrá todas las notas y las características de la iglesia, pero a la inversa, y vaciada de su divino contenido. Será el cuerpo místico del anticristo, que se parecerá en todo lo exterior al cuerpo místico de Cristo. Es un artículo fuertísimo, ¿eh? Perfecto. Hasta aquí Fulton Sheen, que como hemos comprobado fue un verdadero profeta. El anticristo, para poder engañar, tiene que ser muy parecido a Cristo. Y yo pregunto, ¿qué es más parecido a Cristo que el papado que un papa? Escuchad esto con atención. En el Estadio Olímpico de Roma, antes de comenzar el partido por la paz convocado por Francisco, sonó por todos los altavoces del estadio y del mundo entero, mandado por Francisco, una canción cuya letra dice, entre otras cosas: imagina que no hay paraíso, ningún infierno debajo de nosotros. Imagina que no hay países, ni religiones tampoco. Imagina que no hay posesiones, etcétera, etcétera. Francisco mandando cantar el himno masónico por excelencia.
imagina un mundo en el que no hay cielo, ni infierno, ni religión, es decir, en el que no hay Dios. Yo os pregunto muy seriamente, sed muy sinceros en la respuesta. ¿Tenemos que esperar todavía al anticristo? Repito la pregunta. ¿Tenemos que esperar todavía al anticristo? En esta preciosa fiesta de la maternidad de la Santísima Virgen María, la que con su divina planta aplasta todas las herejías, la pedimos con toda nuestra alma que nos ayude con su gracia a perseverar en la fe católica hasta el final. Dios sea bendito. Ave María. Sin pecado concebida.